Me llamo Ladies. Soy una joven de 27 años, nacida y criada en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Mi vida no ha sido sencilla, especialmente en lo que respecta al amor. Durante mis años universitarios, me enamoré profundamente de alguien que creí sería mi compañero para toda la vida. Sin embargo, aquella relación terminó en un desastre que dejó cicatrices en mi corazón. Él me engañó, y la traición que sentí fue tan dolorosa que, desde entonces, decidí protegerme. Cerré las puertas de mi corazón y me convertí en una persona cautelosa, incluso desconfiada, en mis relaciones. Cuando terminé mis estudios universitarios, regresé a mi pueblo natal con la esperanza de encontrar estabilidad en mi carrera. Conseguí un trabajo en el banco más importante de la región, y poco a poco mi vida parecía tomar rumbo. Pero el amor, o más bien la ausencia de él, seguía siendo un vacío que no sabía cómo llenar. Mi familia, especialmente mi madre, comenzó a presionarme. Ya tienes 27 años, Ladies, es hora de casarte. Todas tus amigas ya tienen hijos, ¿qué esperas? La presión era constante y con el tiempo cedí. Fue entonces cuando apareció Rubén, el hijo de una familia adinerada. Su madre, doña Rosario, era una mujer influyente en la comunidad, y su padre, un empresario exitoso. Rubén era el partido perfecto según mi familia. Aunque no sentía nada especial por él, pensé que quizás, con el tiempo podría aprender a quererlo. Después de todo, el matrimonio no siempre empieza con amor, ¿verdad? Al menos, eso era lo que me repetía para justificar mi decisión. Por si fuera poco, mi nueva vida como esposa de Rubén trajo consigo otra carga pesada, mi suegra, doña Rosario. Era una mujer autoritaria, siempre imponiendo su voluntad en todos los aspectos de mi día a día. Desde los colores de las cortinas hasta la ropa que debía usar, ninguna decisión parecía escapar de su control. Además, se entrometía constantemente en nuestra relación, como si quisiera moldearla según sus propios deseos. Con el tiempo, mi espacio personal fue desapareciendo poco a poco, hasta que ya no me reconocía en la rutina que llevaba. La ilusión, aunque pequeña, que una vez tuve sobre este matrimonio se desvaneció por completo, dejando solo una sensación de vacío y resignación. Me sentía sofocada, atrapada en una jaula de oro que otros habían construido para mí. ¿Era este el destino que debía aceptar para siempre? El verdadero punto de quiebre llegó una noche cuando Rubén, en un momento de desesperación, decidió sincerarse conmigo. Con voz temblorosa y mirada perdida, me confesó la verdad detrás de su frialdad. En el pasado, Rubén había vivido una intensa historia de amor con otro hombre, un joven llamado Samuel. Su relación era profunda y genuina, pero cuando su madre, doña Rosario, descubrió la verdad, todo cambió. Horrorizada por lo que consideraba una vergüenza para la familia, ella lo obligó a terminar con Samuel y lo sometió a un constante control, manipulándolo emocionalmente. «Me siento roto», me dijo Rubén con lágrimas en los ojos. Desde entonces no he vuelto a ser yo mismo. Caí en una depresión que no podía superar, y este matrimonio fue su manera de intentar arreglarme. Me casé contigo porque ella me lo pidió, para aparentar, para cumplir con lo que esperaba de mí. Pero no puedo ofrecerte nada más, Ladies. Lo siento. Confundida y desesperada por comprender la verdad, decidí enfrentar a doña Rosario. Cuando le pedí explicaciones sobre lo que Rubén me había confesado, ella me miró con una frialdad que me dejó sin palabras. No ofreció ninguna respuesta, ni siquiera un gesto de empatía. Su silencio era cortante, como si intentara reafirmar su poder sobre la situación. Para ella, todo lo que había hecho estaba completamente justificado en nombre de la reputación familiar. Su indiferencia me hirió profundamente, haciéndome sentir pequeña e insignificante, como si mis emociones y mi dolor no tuvieran la menor importancia. Mientras tanto, Rubén continuaba cayendo en un abismo de tristeza y desesperación. Su estado emocional empeoraba visiblemente, y su fragilidad se reflejaba en cada palabra y acción. Sin embargo, doña Rosario, en lugar de asumir alguna responsabilidad por el sufrimiento de su hijo, decidió culparme por completo. «Esto es culpa tuya», me dijo con una frialdad hiriente. «Si Rubén está así, es porque no has sabido ser la esposa que él necesita». Sus palabras, llenas de desprecio, me herían profundamente. Sabía que no era mi culpa, que no podía ser responsable de las heridas emocionales de Rubén,
Pero las constantes acusaciones de doña Rosario comenzaban a erosionar mi confianza en mí misma. Me sentía atrapada en un círculo vicioso de manipulaciones y expectativas que no me pertenecían, prisionera de una vida que no había elegido. El futuro que alguna vez soñé parecía haberse desmoronado, dejándome sola en una oscuridad que no sabía cómo enfrentar ni cómo escapar. En medio de la tormenta que era mi vida, Richard apareció como un faro en la oscuridad. Desde el principio, su presencia fue diferente. Era un hombre amable, con una sensibilidad única que parecía captar lo que yo sentía sin necesidad de explicaciones. Cada vez que entraba al banco, notaba cómo sus ojos se detenían en los míos, no con lástima, sino con una comprensión silenciosa que me daba algo que había perdido hacía mucho: esperanza. Richard nunca fue invasivo ni insistente. Su manera de acercarse era sutil y genuina, ofreciendo pequeños gestos que poco a poco comenzaron a significar mucho para mí. Sabía que llevaba una carga pesada, aunque yo nunca le hablé directamente de mi situación. Él lo intuyó. «Pareces cansada hoy», me decía con una sonrisa cálida mientras dejaba su papeleo en mi escritorio. Esta experiencia me enseñó que las decisiones difíciles pueden ser aterradoras, pero son necesarias para liberarnos de las cadenas que nos atan. No importa lo que los demás esperen o piensen de nosotros, porque al final del día, solo nosotros conocemos nuestras necesidades y sueños. La vida, al igual que el amor, es un viaje lleno de desafíos, pero también de recompensas. Y el mayor regalo que podemos darnos es la libertad de vivir auténticamente, siguiendo nuestro propio camino hacia la felicidad. Al reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido, entendí una verdad importante. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros. La felicidad y el amor no pueden ser forzados ni fingidos, ambos deben ser auténticos y libres. Rubén y yo aprendimos que, para encontrar la felicidad, primero debíamos ser honestos con nosotros mismos y tener el valor de seguir nuestros corazones. Rubén y Samuel comenzaron una nueva etapa juntos. Aunque enfrentaron obstáculos, su felicidad fue un testimonio del poder de la autenticidad. Rubén finalmente pudo vivir como el hombre que siempre había sido, dejando atrás los miedos y las presiones que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Por otro lado, Rubén también encontró su camino. Poco después del divorcio, reunió el valor para buscar a Samuel, el hombre que siempre había sido su verdadero amor. Aunque doña Rosario intentó frenarlo con todas sus fuerzas, Rubén no volvió a ceder ante su control. «Mamá, no voy a vivir para satisfacer tus expectativas. Esta es mi vida, y voy a vivirla siendo fiel a lo que siento», le dijo con una firmeza que no admitía discusión. Fue un momento de liberación para él. Mi relación con Richard floreció tras el divorcio. Con él descubrí lo que significaba amar y ser amada de verdad, un amor sincero, paciente y lleno de respeto mutuo. Cada día a su lado era un recordatorio de lo que realmente significaba ser feliz. Construimos una vida juntos, basada en la confianza y la libertad de ser quienes éramos. Richard se convirtió en mi refugio, en mi compañero, y en el hombre con quien quería pasar el resto de mi vida. Por primera vez, sentí que vivía plenamente, sin máscaras ni cadenas. A pesar de sus esfuerzos, Rubén se mantuvo firme. Con una valentía que nunca antes había mostrado, enfrentó a su madre. «Mamá, no puedo seguir viviendo una vida que no es mía. Ladies merece ser feliz, y yo también», le dijo con determinación. El divorcio fue aprobado, y ambos sentimos un profundo alivio al cerrar ese capítulo de nuestras vidas. El proceso de divorcio comenzó, y aunque Rubén estaba dispuesto a colaborar y facilitar las cosas, su madre, doña Rosario, se convirtió en un obstáculo significativo. Ella utilizó su influencia para complicar los procedimientos y trató de persuadirnos para que cambiáramos de opinión, haciendo que el proceso fuera aún más tenso. Sus manos, delicadas pero firmes, rodearon mi cintura, y sus caricias despertaron en mí una emoción que creía olvidada. En ese espacio pequeño y abarrotado, nos dejamos llevar, despojándonos de todo, no solo de nuestras prendas, sino también de las cargas que llevábamos. Nos aferramos el uno al otro como si ese momento fuera lo único que existiera. Por primera vez, sentí lo que significaba ser deseada, ser vista, ser amada. Desde aquella noche en el almacén, mi vida tomó un rumbo inesperado.
Richard y yo habíamos cruzado una línea que no tenía retorno, pero en lugar de sentir culpa, descubrí algo que hacía mucho tiempo había olvidado: la felicidad. Sus palabras, su apoyo incondicional y la sinceridad de su amor se convirtieron en la fuerza que necesitaba para enfrentar mi realidad. Ambos entendimos que lo que sentíamos era verdadero y que ya no podíamos seguir pretendiendo que nuestras vidas podían continuar como si nada hubiera cambiado. Sabía que mi matrimonio con Rubén era una prisión emocional. Sin amor ni una conexión real, simplemente no podía continuar. Richard, siempre honesto y directo, me instó a actuar con valentía. Ladies, mereces ser feliz. No puedes seguir viviendo en una mentira. Sé honesta contigo misma y con Rubén. Ambos tienen derecho a buscar su propia felicidad, me dijo mientras tomaba mis manos con firmeza. Sus ojos reflejaban seguridad y ternura, y aunque el miedo me invadía, sabía que tenía razón. Pasé días sumida en un torbellino de pensamientos. La culpa y el temor de herir a Rubén pesaban sobre mí, pero también sabía que perpetuar una relación sin amor era injusto para ambos. Finalmente, una noche reuní todo el valor que me quedaba y decidí hablar con él. Rubén estaba en la sala, sentado en el sofá, con su habitual expresión de melancolía. Me acerqué con el corazón latiendo a toda prisa. «Rubén, necesito hablar contigo», le dije con voz temblorosa. Él asintió y me invitó a sentarme. Respiré hondo y continué. «Rubén, hay algo que debo confesarte. Sé que esto será difícil de escuchar, pero necesito ser sincera contigo. He desarrollado sentimientos por otra persona», dije mientras las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. Mis palabras salían entrecortadas, y mi pecho se apretaba con la culpa de estar causándole dolor. Para mi sorpresa, Rubén no reaccionó con enojo. En cambio, me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Después de un momento de silencio, suspiró profundamente. «Ladies, no tienes que disculparte. Siempre supe que este matrimonio no era justo para ti. Mi madre nos empujó a esto, y yo nunca fui capaz de enfrentarla. Tú mereces algo mejor, algo real», confesó con una honestidad que me rompió el corazón. Mis lágrimas se desbordaron, y lo abracé con fuerza. «Gracias, Rubén, gracias por entenderme, pero tú también mereces ser feliz. Por favor, no te resignes. Lucha por lo que tu corazón realmente desea», le dije entre sollozos. Él asintió, y en sus ojos vi por primera vez una chispa de alivio y esperanza. Aquel momento marcó un nuevo comienzo para ambos. Dejamos atrás un matrimonio vacío y decidimos enfrentar el futuro con valentía, cada uno buscando la felicidad que tanto necesitábamos. Aunque el camino sería difícil, la libertad de vivir según nuestros propios deseos nos daba la fuerza para avanzar. Después de aquella conversación con Rubén, sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi corazón. Habíamos dado un paso difícil pero necesario. Ambos entendimos que la única manera de avanzar era enfrentar la verdad y dejar atrás un matrimonio que nunca había sido lo que deseábamos. Sin embargo, el camino hacia nuestra libertad no fue fácil. Richard se inclinó y rozó mis labios con un beso suave, casi como si buscara mi permiso. Lo miré, dudosa por un instante, pero finalmente asentí. Por primera vez en mucho tiempo, dejé que mis deseos hablaran más fuerte que mis miedos. Al sentir mi respuesta, su beso se tornó más profundo, cargado de una pasión contenida. Yo respondí con la misma intensidad, dejándome llevar por un deseo que había sido negado durante tanto tiempo. «Ya basta», susurró mientras secaba mis lágrimas con sus dedos. «Déjame ser quien te haga feliz, ladies. Por favor». Sus palabras, pronunciadas con tanta ternura, rompieron las últimas barreras que quedaban en mí. En ese momento, lo único que quería era liberarme de todo el dolor que había estado cargando. «¿Por qué?», me preguntó con un tono firme, pero lleno de preocupación. «¿Por qué soportas esto? ¿Por qué permites que te traten así, ladies? ¿Es esto lo que quieres para tu vida?». No pude responder. Las palabras se atoraron en mi garganta, y lo único que logré fue derrumbarme. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, y toda la fortaleza que había fingido hasta ese momento se desmoronó. Richard, sin dudarlo, me rodeó con sus brazos, permitiéndome llorar en su hombro. De repente, Richard tomó mi mano, y con un gesto decidido, me condujo hacia el almacén de la oficina.
No tuve tiempo de procesar lo que ocurría. Lo seguí sin resistencia, como si algo dentro de mí supiera que lo necesitaba. Una vez dentro, en medio del espacio reducido y lleno de cajas, me arrinconó suavemente contra una esquina. Su mirada, intensa y cargada de emoción, me atravesó. Mi corazón estaba cargado de emociones reprimidas, y mi mente, agotada, no podía encontrar una respuesta adecuada. ¿Por qué tenía que cargar con una culpa que no me pertenecía? Mientras me mantenía en silencio, sujetando el teléfono con fuerza, no noté que Richard estaba cerca. Sus ojos preocupados captaron mi estado, y sin decir una palabra, se acercó a mí. No podía negar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Sus gestos, su manera de escucharme incluso cuando no decía nada, su habilidad para alegrar mis días sin esfuerzo. Todo eso me hizo darme cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba sintiendo algo diferente. Algo que me aterraba y me emocionaba a la vez. La posibilidad de volver a amar, esta vez con alguien que parecía haber sido enviado para sanar mi alma. Aquella noche, después de informar en casa que tendría que quedarme hasta tarde en el trabajo por un turno extra, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era doña Rosario, con una voz fría y cargada de reproches. ¿Otra vez llegando tarde? ¿Acaso no te importa Rubén? Él necesita a alguien que lo cuide, y tú solo piensas en ti misma. Cada palabra era como una daga que se hundía en mi pecho. Sentía que no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente para ella. Cada interacción con él era como un soplo de aire fresco, un recordatorio de que todavía había bondad en el mundo. Richard no solo me ofrecía apoyo, sino que también me hacía sentir vista, valorada. Era alguien que no pedía nada a cambio, alguien que simplemente estaba ahí, dispuesto a compartir un poco de luz en mis días oscuros. Me encontraba pensando en él fuera del trabajo, recordando sus palabras y los pequeños detalles que hacía por mí. ¿Cómo podía alguien ser tan generoso, tan atento? Mi corazón, que había estado dormido por tanto tiempo, comenzó a despertar lentamente, reaccionando a la ternura y al cuidado que Richard me ofrecía sin reservas. Si cada día al regresar a casa me sentía ahogada por el peso de las expectativas y los reproches de doña Rosario, ir al trabajo se había convertido en mi refugio. El banco, que antes era solo un lugar donde cumplía con mis responsabilidades, ahora tenía algo más: a Richard. Su presencia transformaba mi jornada, llenándola de pequeños momentos de alegría que me daban fuerzas para continuar. Siempre encontraba la manera de hacerme sonreír, ya fuera con una broma ligera o con un café que dejaba en mi escritorio justo cuando más lo necesitaba. Espero que encuentres un momento para respirar. Eran palabras simples, pero cargadas de una ternura que me ayudaba a seguir adelante.